Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis escuchar cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir de martes a viernes a las 6 de la tarde. Que, como siempre, mandamos un abrazo a toda la gente de la hispana, que sabemos que nos sigue de esos lugares, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, echado todo este rollo, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Silvina Palena, que es terapeuta y formadora holística. Silvina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, aquí escondida, pero estoy. Es lo que iba a decir, que te tenemos en formato invisible, pero bueno, que estás ahí presente, aunque la gente no te pueda ver por momentos. Tenemos también a Lourdes Martín, que es terapeuta Sama e investigadora, y más cosas que hará a favor de comentarnos a mitad del programa. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un placer Y estar te, aquí con vosotros. yo lo sé, de verdad, y es un placer de verdad que estés e invitarte. Y tenemos también a Sandra Calero, que es psicóloga sanitaria y terapeuta regresiva. Sandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Fenomenal. Me alegro, esa es la actitud. Pues si os parece bien, vamos al tema de hoy, que la verdad es que este tema causa mucha confusión eh, entre los que queremos comprender cómo funciona la vida. De hecho, yo me acuerdo que cuando era pequeño, claro, yo no entendía a los 10 11 años cómo era posible que, habiendo un Dios omnipresente, omnipotente, benevolente, permitiera que muchas cosas sucedieran en la vida, ¿no? Y yo creo que a muchas personas les pasa lo mismo, ¿no? Esta pregunta de por qué a personas buenas les pasan cosas malas. Y hoy vamos a profundizar en esto y vamos a ver si podemos dar un poquito de luz, ¿no? Entonces, no sé, Lourdes, empezamos si quieres contigo. ¿Tú por De qué crees que la acuerdo. gente buena tiene que sufrir? Bueno, la idea, primero voy a proponer una idea global. La idea de que la gente buena tiene que sufrir o no, no tiene nada que ver con que la gente sea buena o mala o con que la gente haga las cosas correctas, entendiendo por correcto lo que es bueno, en estereotipos sociales, familiares, inconscientes del colectivo varios, sino, sino que más bien se fundamenta en un sistema de creencias y de programaciones que nuestra mente está proyectando, entonces va a determinar unos resultados, es decir, una experiencia de vida, independientemente de si la persona es buena, hace lo correcto o no hace lo correcto. Entonces, desde ahí, desde esa idea global, pues se entiende la realidad desde una forma muy diferente. Entonces, desde ahí no es que a la gente buena no le puedan pasar cosas buenas o le pasen cosas malas, como es el tema, sino que es sencillamente es un sistema de programaciones, de creencias que esa persona está expresando, está proyectando, que es lo que está generando y creando su realidad. Y para que eso cambie y para poder solucionarlo, lo que debería hacer es cambiar el viejo sistema de pensamiento obsoleto y entrar en una nueva visión de la realidad, que es desde donde realmente se crea la realidad, que es desde la mente. Ok, pues interesante lo que estás comentando y lo vamos a ir profundizando para que la gente lo siga. Silvina, ¿tú por qué piensas que la gente buena tiene que sufrir? A ver, yo no pienso ni siquiera creo que la gente buena tenga que sufrir. Creo que a la gente le pasan cosas, que en la vida pasan cosas, eh, que se clasifique a la gente de forma buena o mala, tiene que ver un poco con las creencias de cada uno y con valores de cada uno y pueden variar muchísimo de lugares, depende de muchísimos factores. Y depende desde dónde se analice, puede que la persona entre en ese victimismo de por qué a mí me pasa todo esto si yo soy bueno y demás, o, o que no entendamos simplemente la vida. Muchas veces, a veces de experiencias que se consideran malas, en su momento salen aprendizajes maravillosos y oportunidades increíbles para que uno se desarrolle, que sin esa mala experiencia ni nos hubiéramos permitido vivirlo. Entonces, Ujú. depende desde dónde lo analicemos, qué es bueno, qué es malo, pero
no quiero y no me gusta que la gente sufra. Ujú. Eso es así. Pues por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí vamos a verlo. Además, recordar que somos una consecuencia de nuestras experiencias, ¿no? Cómo las definamos o cómo las enfrentemos son cosa de cada quien y vamos a ir y a hablar de esto. Sandra, ¿tú por qué piensas esta típica? Porque yo entiendo esta pregunta de mucha gente, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente buena, que actúa con buen corazón, sufra? Y haya gente que sea retorcida o vaya haciendo el mal y les vaya muy bien. ¿Tú por qué piensas que la gente buena sufre? Yo creo que las personas sufrimos porque hacemos una serie de proyecciones sobre lo que queremos que pase y catalogamos lo bueno como lo que nosotros queremos que pase, que es perfectamente respetable y a mí también me ocurre eso. Pero sí que es verdad que opino igual que Silvina, que a la gente le suceden cosas. Ujú. Entonces, si es bueno o es malo, lo solemos catalogar en función de nuestro momento o de la implicación que tengamos en las consecuencias que queramos que ocurran. Ujú. Pero sí que es verdad que también, como decían mis compañeras, está muy, ¿cómo te digo? Como muy influenciado tanto por el Ujú. momento vital como por la cultura, como por el entorno en el que estemos, que una persona sea buena o catalogada Ujú. como buena, o que una persona sea mala, pero incluso en el momento histórico también, porque depende Ujú. de los valores de la sociedad y del momento en el que se esté desarrollando, ¿no? Entonces, creo que no es que las personas buenas tengan que sufrir, ni que las personas tengan que sufrir, sino que sufrimos por la gestión que hacemos de las cosas que ocurren. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Y vamos a empezar a meter caña al asunto porque yo empezaría por decir que ni la gente mala existe, ni la gente buena existe, que yo sé que muchos se me van a echar encima por esto, pero bueno, ni las cosas malas existen, ni las buenas porque lo estamos diciendo. Al final las situaciones de vida, las circunstancias por las cuales elegimos pasar, porque al final todas son elecciones, eh, no tienen carga emocional. Se la ponemos nosotros. Por eso es que hay situaciones, la misma situación, que una persona la puede vivir de una forma y otra persona la puede vivir de otra forma completamente diferente. Y por supuesto que no tenemos que sufrir, porque ya hemos visto que el sufrimiento es opcional, que es una consecuencia, en este caso, de la falta de conciencia o de herramientas para responder a situaciones de vida por las cuales tenemos que pasar. Entonces, yo entiendo la pregunta porque yo mismo cuando era pequeño me la hacía, pero bueno, vamos a ver si podemos llevar a la gente a otra forma de pensar respecto a esto. Ahora, Lourdes, ¿por qué entonces nos sucede lo que nos sucede? Ya sin catalogarlo, sin bueno o malo, simplemente, ¿por qué nos sucede lo que nos sucede? Bueno, porque estamos inmersos en un sistema de pensamiento, en un paradigma. Se puede decir que estamos dentro de la caja, lo que llamaríamos dentro de la caja, en un inconsciente de un colectivo, y luego está a nivel de cada individuo, pues las experiencias personales, como tú bien decías, sistemas familiares y, digamos, unos grupos más pequeños que no es el inconsciente del colectivo mundial. Entonces, en ese paradigma, en ese sistema de pensamiento, se construyen unos patrones que son una serie de estructuras que nos están influenciando o que estamos adquiriendo y que realmente no son nuestras, no es nuestra naturaleza, no es la naturaleza del ser. En esa adquisición es lo que conocemos como el ego. Estamos operando y estamos operando en un porcentaje altísimo a nivel inconsciente. Nuestros mecanismos en el día a día es un 95-97% de inconsciente, un 5 o un 3% de consciente, a no ser que estés en un camino de consciencia y estés trabajando en ello y tomes la decisión de hacer el cambio de paradigma. Nos ocurren estas cosas porque como está funcionando el inconsciente la mayor parte del tiempo y tenemos muchísimos pensamientos a una velocidad enorme que nosotros no llegamos a detectar, están creando una realidad, ¿vale? Porque esos pensamientos nos van a llevar a un lenguaje, ese lenguaje unas emociones, esas emociones a una acción y a una toma de decisiones. Y ahí, en ese punto, como es inconsciente, nos suceden cosas. Estamos decidiendo todo el rato en pequeñas dosis, pequeñas decisiones. ¿Cuál es la solución? El camino de la conciencia, el camino de empezar a tener un control sobre nuestra vida y empezar
a escuchar y a poner atención en toda esta corriente de terapias energéticas que nos pueden ayudar para poder hacer un cambio, ¿no? Desde poco a poco, ¿no? De unos a otros, que nos vayamos contagiando. Yo creo que el gran cambio viene de poco a poco, ¿no? De cada uno hacer el cambio consigo mismo y contagia al resto y así como Pues contagiarnos. importante lo que estás comentando. Silvina, ¿por qué nos sucede? Porque es una pregunta muy genuina, ¿no? Pero ¿por qué me pasa lo que me pasa? O sea, ¿por qué regla de 3 me suceden las cosas, Silvina? Si contestaría mi padre, diría, ¿por qué algo habrás hecho? Yo cambiaría el por qué a un para qué. A veces el por qué nos hace entrar como en un bucle mental y el para qué nos da respuestas como con un sentido más amplio, para algo ocurre. ¿Por qué? Quizá, bueno, por causa y efecto, ¿no? Algo se acciona y algo viene de respuesta y al final la vida va funcionando de esa manera. Hacemos algo y llega algo de acuerdo a eso que hicimos. Y cuando uno se permite amplificar al para qué, siempre, si uno sale de la reactividad emocional, que no está ni bien ni mal, somos emocionales. Pretender no tener emociones es ridículo, no tiene sentido, es como pretender no ser mentales, ¿no? Somos emocionales, cuando aparece la emoción está bien, reconocerla y demás, pero cuando salimos de ese agobio emocional, cuando consideramos que algo es malo y empezamos desde un lugar de mayor calma a preguntarnos para qué, siempre vamos a encontrar un sentido a algo que está pasando. Pero para eso tenemos que permitirnos vivenciar la emoción y después no quedarnos ahí. Pues Abrir de alguna manera la mente, porque respuestas hay y siempre todo tiene un sentido. No siempre es fácil verlo, no se ve a la primera muchas veces. Pues eso nos pasa constantemente, ¿no? Por eso es que nos resistimos y nos peleamos con la realidad que hemos elegido, por otra parte, vivir. Pero esto es así. Sandra, ¿tú por qué piensas que nos sucede lo que nos sucede? Pues yo creo, y vamos, a día de hoy es lo que pienso y lo que siento, que la realidad que vivo, voy a hablar en primera persona, ¿vale? La realidad que vivo es el resultado de una serie de tomas de decisiones que he realizado en un pasado más próximo o más lejano, poniendo la lejanía en el momento que cada persona la sienta, ¿no? Esas decisiones han podido ser tomadas desde el miedo, desde un deseo de, o desde una, no sé, desde una conciencia que a lo mejor no es la actual. Entonces, por eso, desde nuestro estado mental y nuestra conciencia actual, no entendemos por qué nos está pasando esto, o no entiendo por qué me está pasando esto. Claro, es que lo que me está pasando ahora es resultado de lo que hice, o lo que dije, o lo que pensé, o mi actuación de hace un tiempo. Entonces, Claro. Es que si lo vemos desde ahí, va a tener un poco más sentido, ¿no? El hecho de saber que al final el universo ni castiga ni premia. Simplemente es una consecuencia de algo que has generado anteriormente o de una elección que has tomado en un lugar donde ahora no recuerdas. Obviamente, si yo cuando no estoy encarnado elijo ciertas experiencias fuertes, complicadas para experimentar en la vida, cuando llegue esta vida a experimentarlas, no me voy a acordar y me voy a quejar. ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, pues te pasa a ti porque lo has elegido. De hecho, yo lo tengo muy claro. O sea, no hay nada que te pase que no sea perfecto. Lourdes, no sé si tenga esto sentido lo que estoy diciendo, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Pasa algo en tu vida que no sea perfecto para algo? Bueno, personalmente en mi vida todo lo que sucede es perfecto porque he tenido que dar la vuelta como un calcetín a mi sistema de creencias y de pensamiento. Y sí estoy totalmente de acuerdo contigo porque de cada experiencia tienes un aprendizaje si aprendes a no juzgar cada evento que te sucede o los personajes que aparecen. Es un trabajo que en un primer momento no es fácil, pero se consigue. Y entonces, si puedes llegar a una aceptación y ponerte las cosas a favor, las cosas que te están sucediendo, entonces empiezas a comprender que lo que te sucede es perfecto. Así que totalmente de acuerdo. Pues me alegro que sea así, aunque no es necesario, pero bueno, me alegro que coincidamos en esto. Silvina, ¿por qué? Vamos a hablar de la palabra sufrir, ¿no? Porque a mucha gente esto se resiste. ¿Por qué tenemos que sufrir?
¿por qué el sufrimiento lo vemos de esa forma, en vez de vivir las experiencias de otra manera? Bueno, un poco lo había comentado Sandra, ¿no? Uno pone expectativas y cuando las expectativas no se cumplen, uno entra en modo decepción o frustración y eso puede llevar al sufrimiento. Depende de lo que uno esté esperando y la situación de la que estemos hablando, es una pequeña decepción o es un gran sufrimiento, ¿no? Pero también tenemos que responsabilizarnos y madurar porque a veces parecemos niños caprichosos con cosas en las que ponemos expectativas y no paramos un poco a mirar en amplitud si realmente eso es beneficioso a largo plazo, en el sentido de que se benefician todos, de que no es solo algo que quiero yo, qué estoy involucrando, cómo puedo imaginarme eso a futuro. Hay muchas expectativas que uno tiene basadas en inmediatez y cuando no se cumplen ahí, creo yo que es cuando uno entra en sufrimiento. Porque cuando se habla de largo plazo, uno todavía, y más ahora que hay bastante más conciencia, tiene la oportunidad de ver si realmente ese es un camino genuino o no. Ok. Y esta es la buena noticia, ¿no, Sandra? Me refiero a la buena noticia porque si entendemos esto, nos damos cuenta que no tenemos por qué sufrir, que el sufrimiento no es una consecuencia, es una elección, ¿no, Sandra? Eso de que es una elección totalmente inconsciente, es una elección inconsciente, porque nadie quiere sufrir, a nadie le gusta. Pero si estamos aferrados al miedo, a la incertidumbre, a esa sensación de desprotección que nos da pues esa falta de control, ¿no? Que tenemos que asumir esa falta de control. Entonces, cuando eso se asume, eso es un proceso que dicho así parece fácil, pero no todas las personas lo consiguen fácil. Ya depende del proceso de cada cual y de los eventos que haya vivido, claro, porque hay personas que superan cosas que a otras personas les desbordaría completamente y otras que por razones más pequeñas o circunstancias menos negativas, vamos a decir, que las otras, pues no consiguen superarlo y no consiguen salir hacia adelante. Entonces Claro. es autoconocimiento. En el momento que miras hacia adentro, que te pones delante del espejo y haces un trabajo personal, a partir de ahí empieza a cambiar mágicamente el entorno, pero no es porque el entorno haya cambiado, es porque somos capaces de verlo de otra manera y entonces desarrollamos nuestras propias herramientas y poquito a poco vamos tomando esa fuerza para poder enfrentar lo que sea. Y entonces, como ya no actuamos ni sentimos desde ese miedo, las cotas de sufrimiento bajan bastante. Pues importante lo que estás comentando, Sandra, porque además, Lourdes, no tenemos que convencer a nadie. Vamos a la experiencia real. Dos personas que se les muere el padre y una persona a la semana siguiente está bien haciendo su vida normal porque entiende cómo funciona esto y tiene herramientas, y otra persona vive en el drama, en la desesperación y en la depresión total, ¿no? Siendo la misma situación, ¿no, Lourdes? Sí, claro, puede variar mucho dependiendo de también la evolución. Bueno, no me gusta hablar como de niveles, pero sí que es verdad que si la trayectoria de la persona de otras vidas, de esta vida, tiene cierto avance, el tema de, por ejemplo, el ejemplo que has puesto tú de la transición de un familiar, de un padre, se va a ver de forma muy diferente a cómo se puede ver si lo vives en planos o en frecuencias mucho más bajas, por decirlo de alguna manera, que te lo vas a tomar con una idea de sufrimiento que conlleva detrás sacrificio, porque al final yo creo que lo que conlleva lo que conlleva el sufrimiento es sacrificio, es la cara de la otra moneda, ¿no? La idea de sacrificio que nos han inculcado, enseñado, hemos aprendido. La idea de sacrificio como tal, en la medida que vas avanzando, desaparece, porque comprendes básicamente que cuando das sin renuncia, cuando das de verdad te estás dando a ti. En esa idea avanzada desaparece la idea de sacrificio y por lo tanto el sufrimiento como tal. Claro. En estados menos avanzados de conciencia, en estados menos avanzados,
es muy probable que el sufrimiento sea mayor, porque aún no se ha aprendido a interpretar la realidad desde el punto de vista donde se debería interpretar para que no haya ese sufrimiento. Claro, es que si lo llevamos esto, Silvina, a otro ejemplo que podamos entender, si estamos en una escuela y vamos a sufrir porque nos toque el maestro de historia, o porque el maestro de matemática nos ponga deberes, o porque el compañero nos haga bullying, no estamos entendiendo que estamos en la escuela finalmente para aprender y que parte del aprendizaje es pasar por las experiencias que estamos pasando. ¿Y esto cómo nos beneficia? Pues que no vamos a resistirnos a las cosas que pasan. No vamos a catalogar las cosas como malas o buenas, ni como sufridas o no sufridas. Vamos a ver que es toda una experiencia de vida que contra mejor podamos pasar por ella, Silvina, pues va a ser más sencillo vivir, ¿no? A ver, así como lo dices y en teoría suena fantástico, a veces cuando uno lo va viviendo, de nuevo, tenemos un cuerpo emocional, no solo el cuerpo mental que puede entender y comprender, ¿no? Algunos creen en otras vidas, otros todavía no creen, entonces no tiene sentido muchas de las cosas que estamos diciendo. Y a un niño si le hacen bullying y es pequeñito, por más conciencia que tengan, la va a pasar mal. Yo creo que al final es un poco experiencia de vida, aprendizaje y toma de conciencia y claro que si un adulto tiene como esto trabajado, puede inculcarle a un niño como que no entre en ese drama o intente, más allá de lo que esté viviendo, ¿no? De comprender que es un aprendizaje y demás. Pero creo que la realidad todavía estamos, el mundo en el que estamos viviendo todavía tiene dualidad, o sea, hay una teoría maravillosa, pero no mucha gente la puede vivir. Y esto lo digo porque mi trabajo tiene que ver con ver qué está escondido ahí en el cuerpo emocional. Entonces voy a eso. Si vamos a esconder toda la parte que duele o de frustración o de dolor o de sufrimiento porque mi mente en un plano superior me explica que eso es irrelevante, pero yo estoy sufriendo igual y no me estoy ocupando de lo que me está pasando, me va a ser muy difícil trascender a esa explicación que es genial, pero que es genial cuando realmente la vivimos. Claro, ¿No? es Es que un camino. definitivamente, Silvina, sabemos que estamos muy lejos todavía de eso, es la realidad, pero también es la realidad que el sufrir es una elección, que es cierto, como dice en este caso también Sandra, es una elección inconsciente basada en las pocas herramientas que tenemos o que nos enseñan, pero que tenemos que empezar a entender que depende de nosotros, Sandra. O sea, que el que suframos, el que percibamos el universo o lo que nos pasa de una u otra forma, depende y se nos acaban las excusas. Está bien que nuestros padres o la escuela no nos haya enseñado o que no vengamos con un libro de manuales de cómo funciona la vida, pero ya somos supuestamente seres inteligentes. Podemos buscar nuestras propias herramientas o alguien que nos enseñe, ¿no, Sandra? Sí, desde luego, para eso estamos, ¿no? Pero también es verdad que yo cuando empecé todo mi bagaje, ¿no? No sé si decir espiritual por un lado y también personal por otro, ¿no? A mí todo esto me enfadaba mucho, ¿no? Eso es elección tuya, no sé qué, ¿no? O de otro momento del alma, ¿no? O de... em, la cosa es, hay que primero gestionar la emoción en este momento. O sea, primero hay que vaciar la emoción, sentir qué está pasando en mí cuando está ocurriendo esto. ¿Sientes frustración? Siéntela. Y cuando hayas sentido la frustración, cuando la hayas expresado, cuando la hayas gestionado, entonces podrás pensar. Porque en un estado emocional intenso, ¿quién puede pensar? Nos ahogamos en el sentir, ya sea tristeza, por lo que decías antes de lo de la muerte del padre, ya sea lo que sea, da igual. ¿Qué pasa cuando tapamos las emociones? ¿Qué pasa cuando queremos tirar para adelante, no? Sin darle caso a lo que está ocurriendo en mí cuando está pasando todo esto. Entonces, por eso decía antes lo de trabajar en uno para que cambie la percepción que tenemos del entorno. Claro, es que esto sabemos de antemano que es un proceso y es un trabajo bastante arduo. O sea, nosotros, por ejemplo, yo llevo 31 años dando talleres. O sea, y es un trabajo de todos los días, todos los días. Entonces, imagínate cuando no estás o cuando no tienes las herramientas. Pues obviamente, pero esto es como si, Lourdes, como si quiero un cuerpo perfecto y pienso que estando en casa quejándome se me va a formar. Pues va a ser que no.
tendrás que trabajar, tendrás que ir al gimnasio, comer sano. Pues esto es lo mismo, ¿no, Lourdes? Si quieres ver la vida de otra forma, entender por qué te sucede lo que te sucede, no solamente como concepto, sino vivirlo de verdad, pues hay que trabajar, ¿no, Lourdes? Evidentemente, eso es una parte muy importante de todo el trabajo que se hace espiritual y de conciencia, que es aprender a, yo lo llamo aprender a bajar, a aterrizar. Y es que hay que pasar a la acción. O sea, no solamente son las decisiones y darse cuenta de si tengo una creencia, no la tengo, esta emoción, la gestiono o no la gestiono. Evidentemente, todo eso hay que gestionarlo, pero también hay que tener contacto con, entre comillas, la realidad, digo entre comillas, porque la realidad es para cada uno una cosa y bueno, pues tener ese contacto que es tomar una decisión sobre las acciones que vas a tomar, una responsabilidad, sobre todo la palabra de responsabilidad sobre tu vida, ya al margen del camino de conciencia, sino en este plano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por supuesto, hay que tomar acción y responsabilizarse y no dejar tu vida en manos de otros. O sea, yo creo que hay un momento en el que tienes que decir al carajo todo y yo me hago responsable de esto, da igual lo que hizo mi madre, lo que hizo mi padre, lo que hizo mi tío, mi abuela, y yo me hago responsable porque no soy víctima de nada. Y entonces es ahí cuando verdaderamente has hecho un trabajo enorme, y esto sí que digo que yo lo he transitado y me costó muchísimo bajar porque todos los conceptos abstractos los tenía súper asimilados y entendidos. Pero no entendía qué pasaba hasta que entendí que se trataba también de tomar decisiones, de tomar acción, de tengo que ir a este sitio y hacer esto porque mi vida tiene que cambiar, pero tengo que hacer una gestión Claro. de la vida cotidiana, del día a día. Entonces, bueno, eso Claro, es... no. claro. Es que, Silvina, al final es esto, ¿no? Que está bien que yo, por ejemplo, hay mucha gente que llega a los talleres y me dice, Santi, pero es que esto a mí nadie me lo había enseñado, es que yo no lo sabía. Y tienen razón, pero también es cierto que hay mucha información hoy en día a todos los niveles para que si quieres cambios los puedas lograr o gente como nosotros que nos dedicamos a acompañar precisamente, ¿no, Silvina? Sí, totalmente. Yo comencé también hace sí, casi 30 años en todo esto y yo recuerdo no poder compartir con muy pocas personas, ¿no? Esta forma de pensar bueno, ni de energía básicamente se podía hablar en ese momento casi. Entonces, en todo este tiempo, claro, ahora hay hasta una sobreoferta de este tipo de cosas que hacemos, algunas no tan recomendables y otras sí, ¿no? Hay de todo como siempre, pero si uno realmente quiere generar un cambio, quiere cambiar de actitud, quiere salir de lugares de sufrimiento, de victimización o simplemente está harto de pasarla mal, como decía Lourdes, o sea, me cansé de pasarla mal, de echarle la culpa a quien sea, al linaje, al árbol, a lo que sea, de verdad que hay sobre oferta de caminos diferentes, porque por suerte somos todos diferentes y lo que le funciona a una persona, a otra puede no funcionarle, para poder gestionar cambios y sobre todo tomar conciencia y hacernos responsables de nuestra propia vida. Nadie de fuera, por más técnicas que nos comparta o cosas que nos diga, va a generar el cambio en nosotros. El cambio está en cada uno. De fuera uno puede facilitar información, técnicas, maneras, pero el cambio está en cada uno y al final cambia el que decide cambiar. Es tan Pues simple como esa una toma es de decisión. el que decide cambiar y el que puede cambiar, porque ya hemos visto muchas veces en los programas que no solamente es querer, hay que poder, que a veces no se da en la mano, ¿no? Porque es como el sufrir o el ser feliz. Yo creo que todos queremos ser felices. Ahora, una cosa es querer ser feliz y otra cosa es tener las herramientas para poder elegir ser feliz, ¿no? Por eso hay que mostrar tanta empatía ante toda esa gente que quiere hacer los cambios, pero que a veces no sabe cómo o no puede, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con el tema, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca un poquito más, sepa lo que hacemos, dónde contactarnos. Sandra, ¿te parece bien que empecemos contigo? Pues coméntanos, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que...? Yo soy psicóloga general sanitaria. Me he centrado en los últimos 20 años ya, en el tema del afrontamiento del trauma. En concreto,
bueno, en concreto, más específicamente en el ámbito de la seguridad vial, con la maxofobia, que es el miedo a conducir. Pero en el trauma en general, porque como que me he sentido más cómoda en el ámbito de la seguridad vial por la similitud que tiene con la vida, ¿no? Porque estaba comentando antes Lourdes lo de que la vida es una toma de decisiones constante y mucha gente que desarrolla miedo a conducir viene por ese miedo a la toma de decisiones. Entonces, por esa similitud de manejar un vehículo, de llevar un vehículo, incluso la implicación que puede tener para otras personas, termina desarrollando miedo a conducir, pero el origen está en otro sitio completamente diferente. Que en el trauma ocurre mucho esto, ¿no? Que ocurre algo que mi memoria incluso no lo recuerdo conscientemente, pero pues un día voy conduciendo y de repente empiezo a tener una sensación porque tengo un recuerdo, una cosa me lleva a la otra y al final siento miedo conduciendo. ¿Cuál es mi reacción? ¿Me ha pasado en la autovía? Dejo de ir a la autovía. Entonces, vamos dando pasitos para atrás y al final pues resulta que nos da miedo incluso montarnos en un autobús. Entonces, he desarrollado un método personal para trabajar y afrontar el trauma y para poder llegar a superarlo. Entre ellos, pues trabajo con terapia regresiva, ¿vale? Ya te digo que no es solo para el miedo a conducir, sino que hay otras muchas cosas que se pueden trabajar con este método, ¿no? Y básicamente hago eso. Ok. Para contactarme, pues actualmente tengo la web en construcción. Entonces, a través de Instagram, que lo he puesto por aquí, Sandra Psicóloga, _CM. Y bueno, pues ahí podéis ver un poco mi manera de ver la psicología y de ver el desarrollo personal. Oye, Sandra, y para la gente que le interese todo esto, ¿lo haces todo presencial? ¿También lo haces online? ¿Trabajas de todas formas? ¿Cómo te gusta hacerlo? Pues yo prefiero hacerlo presencial, sobre todo por la profundidad o mi manera de sentir. Ahora mismo estoy en Almería y bueno, estoy empezando a hacer terapia en domicilio, ¿vale? Según el caso, sobre todo para terminales y gente enferma, que no pueda desplazarse en un momento dado. Entonces, para que podamos trabajar online tiene que haber una serie de requisitos concretos pues del caso de la persona y de la persona en sí. Ok, bueno, pues importante lo que estás comentando y ahí tenemos la información. Invitamos, por supuesto, a la gente que necesite lo que haces, que me imagino que será mucha, Sandra, que te contacte, ¿vale? Lourdes, ¿vamos contigo? Sí, perfecto. Bueno, me presento, soy Lourdes Martín, soy terapeuta, me dedico a ayudar a las personas a que entren en coherencia con su abundancia. La técnica que empleo es la terapia Sama, concretamente trabajo con el nivel de Sama 3.0 y bueno, esta técnica lo que hace es que aplica el pensamiento cuántico al día a día para que la gente logre su mayor bienestar. ¿Qué quiero decir con esto del pensamiento cuántico aplicado al día a día? Pues que la terapia contempla la parte visible y la parte no visible, por decirlo en palabras más sencillas. Entonces, en función a esto, con la terapia Sama, partimos de la base de que la mente está proyectando una realidad y que esa realidad es ilimitada. Entonces, a través del terapeuta, en este caso soy yo, se da respuesta a un montón de síntomas, de problemas, como pueden ser relaciones interpersonales, relaciones de pareja, problemas de ansiedad, depresión, miles de casos de problemas derivados del estrés, insomnio, ansiedad, fobias, adicciones y un sinfín de cosas más, porque la verdad es que abarca muchísimo campo para tratar. Y bueno, el tema es que si estáis interesados en tener más información o en una consulta, os dejo el teléfono. Yo estoy en redes y tengo web, pero para que sea más sencillo, porque quiero hablaros ahora también un poquito rápido de las formaciones de Sama, os voy a dar mi número de teléfono. ¿Puedo, no? ¿El número de teléfono lo puedo dejar? Por supuesto, lo que tú quieras, Lourdes. ¿Me escuchas? Uy, pues se nos ha quedado bloqueada Lourdes. Perfecto. Ok, a ver ahora. Pero
Es que ha habido un lapsus en el tiempo Sí, ahora mismo. vale, Sí, vale. ha habido, perdón, empiezo 600 22 34 93 y os dejo el email también, que es lourdesmartin, todo junto y seguido, saama con 2 as, SAAMA @gmail.com. Entonces, esto por si queréis contactar. Pero para la gente que, aparte de recibir terapia, quiera realizar estas formaciones de Sama, porque es una herramienta que verdaderamente te hace tomar conciencia de tu vida, tener un control y por lo tanto una libertad y entrar en coherencia por ti mismo en tu abundancia, pues para toda esta gente que decida tener esta herramienta, hay unas formaciones que son presenciales en Sama y hay otra formación que es online. La de online está siempre dispuesta en la plataforma de Sama. Luego un poquito más adelante doy el contacto. Y las formaciones que hay en 2024, hay 3 fechas de formación. La primera es en México, en Cancún, y es el 18, 19 y 20 de octubre. Y luego hay otra formación en España, en Girona, que es el 8, 9 y 10 de noviembre. Y luego hay otra formación en Chile, en Santiago de Chile, el 8, 9 y 10 de noviembre también. Esto, si queréis hacer alguna de estas formaciones o el Sama online, tenéis que contactar con formación Sama, como antes, SAAMA, @gmail.com. Y luego rápidamente cuento que para 2025 hay 2 formaciones programadas. Una es el Despertar de la Diosa, que es un taller, pero para alumnos que ya están en el nivel de Sama 3.0, que esa formación es el 22 y 23 de marzo de 2025. Y luego sí que quería comentaros el Sama Kids en 2025 en México, en Cancún, hay una formación que es el Sama Kids, a mí me encanta, que es brutal porque es para que los niños reconecten con esa imaginación, para que no lo pierdan, entienda que son desde pequeños creadores de su realidad, que pueden ser muy abundantes y que pueden ayudar a muchísimas personas, mucho más allá de los sistemas de pensamiento obsoletos que se les está enseñando. Entonces, para mí era muy importante compartiros esto porque esa parte de los niños me encanta. No sé si porque fui 20 años profesora y la que tuvo retuvo, algo tiene ahí que me llama. Y bueno, pues esto, como os he dicho, el contacto es formacionsaama@gmail.com para el que esté interesado. Perfecto, pues ahí tenemos toda la información y a la gente que le guste, que le interese, que te contacte, ¿vale, Lourdes? De acuerdo, gracias. A ti, Silvina, ¿vamos contigo? Sí, bueno, soy terapeuta holística, trabajo con varias técnicas energéticas, pero me especializo, o lo que más me apasiona es el mundo mineral. Siempre digo que los minerales son llaves que nos permiten entrar en espacios del inconsciente, en espacios profundos de nuestra memoria y nos ayudan a ver creencias que uno está preparado y listo para modificar, esas creencias que van caducando, pero que todavía nuestro ego se insiste en sostenerlas. Los minerales ayudan mucho a ver eso y trabajo tanto en talleres como en sesiones personales, trabajando cualquier motivo de consulta, porque al final el objetivo de la consulta y del trabajo con minerales es entrar en el inconsciente de la persona, abordando lo que la persona quiera trabajar. Entonces se puede trabajar lo que decida. Como siempre digo, el cambio ocurre fuera de la sesión, no durante. En la sesión yo como facilitadora los ayudo a ver dentro de ustedes mismos lo que no están viendo todavía, como tirar del hilito ahí y llegar a información profunda. Trabajo presencial en Barcelona y viajo bastante. Ahora los próximos viajes van a ser por Menorca y por Gijón y Tenerife, dando talleres y sesiones. Talleres, enraizamiento es el que más me apasiona dar de todos los que hago, que al final enraizar es volver a conectar con la esencia de uno y volver a estar muy anclado a la tierra, aceptando esta encarnación que nos cuesta a veces un poquito. Y trabajo también encuentros de mujeres para desbloquear útero, abrir corazón. Esas son las cosas en las que estoy enfocando ahora. En mi Silvina, teléfono, sí. sí, los contactos. Eso, pueden enviarme WhatsApp al 628-939-709. Después estoy en Instagram como Silvina-Palena
mi página web, silvinapalena.com, y en Facebook también como Silvina Palena, fácil. Ok, pues ahí tenemos toda la información, que no es poca, e invitamos a la gente que vibre con lo que haces, Silvina, que te contacte, ¿vale? Pues nada, si os parece bien, vamos a dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Mar de Sevilla: yo me considero una persona de bien y la verdad es que me han pasado cosas que no le deseo a nadie. Sin embargo, tengo conocidos que le harían un favor al mundo si no estuvieran aquí y les va genial. ¿Cómo te comes eso? Sandra, que es un comentario, a ver, que es entendible, ¿no? Pero ¿cómo te comes esto, Sandra? A ver, vemos una pequeña parte del proceso. De las demás personas solo vemos una pequeña parte, suponemos o inferimos el resto. Entonces, eso nos limita mucho en nuestro juicio y creo que nos hace mucho daño esa dualidad tan extrema del bien, del mal. Todos los extremos al final nos hacen sufrir mucho. Y desde ese sufrimiento creo que puede estar originada este tipo de pregunta tal como está expresada. Sí, yo creo que nos quedamos mucho en la superficie cuando estamos viendo las cosas, ¿no? O sea, nuestra limitada forma de ver la percepción de lo que les pasa a los demás a nosotros, precisamente que está basada en la dualidad, en lo malo y lo bueno, no nos permite ver más allá, ¿no? Cuando ya nos alejamos un poco de la pintura y vemos con otra perspectiva la imagen, nos damos cuenta que ni lo malo es malo, ni lo bueno es bueno y que todo es necesario para seguir experimentando y aprendiendo, ¿no? Claro, Mar, si lo ves desde ese punto de vista, pues no lo vamos a entender. Por eso es que hacemos este tipo de programas con este tipo de temas, para que podamos dar una reflexión o una introspección más amplia a lo que pasa y a por qué sucede, ¿no, Silvina? Porque si no, nos vamos a quedar siempre en el mismo lugar, ¿no? Y sí, en el lugar de la polaridad, lo bueno y lo malo. Y bueno, es complejo a veces encontrar equilibrio, pero se puede. Y tomar perspectiva, como dices, es básico. Y enfocar en uno mismo y dejar de mirar hacia afuera es súper alineante. Sí, y sobre todo entender por qué suceden las cosas, que yo sé que muchas veces no es fácil porque nadie nos ha enseñado, pero bueno, si lo entendemos, vamos a vivir la realidad, nuestra realidad, de una forma completamente diferente. Vale, nos dice Andrés de Venezuela. Pues mira, un abrazo para los hermanos de Venezuela. Dice: yo me he criado en un hogar cristiano y bastante religioso, pero sigo sin entender desde lo que me enseñaron cómo puede haber tanta maldad en el mundo. Lourdes, porque es que es lo mismo, ¿no? Tanta maldad en el mundo. Bueno, si partimos de la base de, bueno, a ver, de que en principio esto es un juicio, estamos haciendo un juicio sobre una realidad concreta, entonces ahí nos está faltando mucha información para empezar, pero bueno, para responder a la pregunta o a la cuestión de forma más concreta, mira, cada persona tiene su proceso. No hablamos ya de colectivos buenos y de los buenos y de los malos. Y en ese proceso cada uno entra en una coherencia o en una no coherencia. Entonces, la gente que no está en una coherencia le pueden pasar cosas favorables, sí, le pueden pasar. Lo que pasa es que su proceso va a ser mucho más largo y mucho más duro. ¿Cuál es el punto? No compararse. Es decir, no compararse ni con grupos de malos ni de buenos, estar centrado en el propio proceso, en los avances de cada uno, es la única forma en la que existe el cambio colectivo y el cambio individual. Y sobre todo, esto de no compararse es fundamental porque tiene mucho que ver con la competencia, en cierto sentido, lo que estamos hablando, con la competencia y la competitividad. Entonces, hay buenos, hay malos, es parte de la dualidad, porque estamos aquí en este sueño y es parte de la dualidad. Y creo que es un tema de aceptación, de aprender a no juzgar y de entender que la coherencia de cada uno es independiente a la del otro, no compararse. Creo que hay que Pues verlo así. definitivamente, ¿no? Yo, Mar, te invitaría a que vieras un programa que hicimos que se titulaba La maldad no existe, solo es ausencia de consciencia, que quizá te dé algunas respuestas respecto a lo que nos comentas sobre la maldad, ¿no, Sandra? Porque al final no somos malos, simplemente somos inconscientes y por eso actuamos como actuamos, ¿no, Sandra? Hombre, y depende del momento también.
Depende del momento y de la circunstancia y en el estado emocional en el que estés en cada momento, porque cuántas veces nos ha pasado de llegar a casa, de que nos ha pasado algo y decir, joder, tenía que haber hecho esto otro. O si en ese momento me hubiera parado a pensar o a sentir, sobre todo a sentir. Porque muchas veces queremos entender y ese entendimiento llega, ese entendimiento profundo de verdad, llega cuando nos hemos parado a sentir. Sí, lo cual es a veces bastante complicado, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Vivimos mucho desde la mente y desde ahí es difícil sentir cosas. Bueno, pues no tenemos más tiempo, así que, Sandra, un placer que hayas compartido el programa con nosotros. Muchas gracias. Lourdes, gracias por haber hecho el programa, por estar aquí. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros, con todos. El placer de verdad que es nuestro. Y Silvina, a pesar de los problemas técnicos y de no verte, gracias por haber hecho el esfuerzo y estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Y nada, recordad, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.